síntesis, como bien dijo Jaramillo del BID, esto ha sido un esfuerzo bastante ambicioso. El informe final tiene alrededor de 1000 páginas, ¿no? Que la verdad hasta ahora creo que solamente me he leído yo, como culpable un poco de esta ambición, un poco que he compartido, porque justamente y hablo como peruano, digamos, en la responsabilidad de conocer para manejar, ¿no?, en estas políticas públicas informadas, ¿no? O sea, lo que nos motiva a nosotros es, como científicos, pensar que debemos conocer más estos escenarios prospectivos. No se puede predecir, como bien decía Carlos de Miguel, pero podemos por lo menos tener un rango, una amplitud de qué cosas pueden ir pasando, qué cosas nos deben llamar la atención para considerarlas. Y ahí yo añado un punto en que es pensar en el futuro también en términos de oportunidades, ¿no? Y ahí termino esta introducción en realidad citando al trabajo de Ken Jeong, un amigo mío, geógrafo, profesor, que también hace, por ejemplo, investigaciones en la cerca a Huaraz, y donde ven, por ejemplo, una oportunidad, si la frontera agrícola va a ir subiendo, una oportunidad de negocios de flores, por ejemplo, ¿no? Entonces, no somos, digamos, los que estamos viendo cambio climático, más bien estamos viendo también cuestiones de ciencia y desarrollo para políticas públicas informadas. No pretendemos ser agoreros, digamos, de tragedias, sino más bien prevenirlas mediante el mayor conocimiento de las áreas que hay que tomar en cuenta, sobre todo en este caso para la producción, ¿no? De acuerdo. Entonces, de vuelta, me gustaría mencionar las instituciones que conforman el consorcio. Soluciones Prácticas, Alfonso Carrasco está por ahí, el director, la Universidad La Molina, Universidad Agraria La Molina, con la Facultad de Economía y Planificación y el Centro de Datos para la Conservación, y el Global Climate Adaptation Partnership de Oxford, con quienes hemos trabajado conjuntamente este esfuerzo. De vuelta, un saludo también al ícono y a la gente de comunicaciones. Acá está Alicia Quesada y Doris Mejía, de estar por ahí, que han trabajado incansablemente. Este logo es el que va a resumir y va a ser la bandera de este estudio cuando lo vean. Además que va a haber una página web, vamos a traducir el resumen ejecutivo al quechua y al aguajum, así que esta presentación es más bien los avances para esta publicación, que debe estar a comienzos del próximo año, ¿no? Y que justamente esperamos que ya empezar este diálogo acá. Yo creo que de vuelta felicito al gobierno y a las instituciones involucradas acá, ¿no? Este es un encargo del gobierno peruano, de la República, del Estado peruano, con el apoyo muy activo, y eso hay que decirlo, del Banco Interamericano de Desarrollo y CEPAL, que sobre todo han brindado valiosísimos trabajo conjunto, ¿no? Más allá de comentarios, yo creo que en fin, dando el expertise, y como bien decía Carlos de Miguel, con toda la experiencia que ellos tienen de trabajos en la región, ¿no? Entonces, el estudio de impacto económico, esto es un poco la genealogía, ¿no? Yo, como bien dicen, podemos entrar en muchas complejidades, pero yo voy a mostrarles, digamos, los mensajes principales, de vuelta siempre preliminares, pero para entrar a esta conversación, digamos. Entonces, la investigación, esta es una escala país basada en lecciones del informe Stern, que lo pueden ver en la esquina de acá, de acá, que fue el 2006, con Nicolás Stern en la comisión. En fin, probablemente tengamos un enlace con gente del grupo Stern, el informe del IPCC, y esta es una muestra de los informes que mencionaba Carlos de Miguel de CEPAL, ¿no? en Latinoamérica en general. Y en este estudio se usa el cuarto reporte del IPCC y los escenarios globales de emisión, que son modelos, ¿no? La 1B, el A2 y el B1. O sea, todo este ejercicio a futuro es prospectivo, ¿no? De vuelta, no se puede predecir, pero se puede proyectar. Entonces es un ejercicio muy, muy ambicioso en términos de modelamiento, sobre todo, bueno, en fin, matemáticos, ¿no? Y una cosa central, un mensaje central, es que se demuestra que ante la ausencia de acciones frente al cambio climático, la economía peruana afrontaría costos económicos considerables, como fue mencionado también en el panel que me antecedió, y utiliza 7 modelos globales, ¿no? Que generan 19 historias futuras y consideran proyecciones ecosistémicas. Como dicen, bueno, hay muchas historias, ¿no? Entonces, en realidad nosotros, el mensaje grande va a ser al final del rango dentro de estas historias, del rango que hay que considerar, ¿no? Muchos hablan de adaptación robusta, en la medida que tú dices, bueno, la foto del futuro que podemos tener es una foto muy borrosa, ¿no? Piensen en eso. Entonces, en términos de prepararse, de prevenir, y además de aprovechar oportunidades,
esa foto borrosa nos puede servir por lo menos para ver hacia dónde orientamos nuestra decisión, nuestros recursos, y hacia dónde orientamos la investigación también para conocer mejor y tener una mejor resolución de esa foto, ¿no? Que nos ayude a dirigirnos, digamos, en términos de vuelta de políticas públicas informadas, ¿no? Entonces, este es el contenido, bueno, metodología, proyección del cambio climático, proyección del cambio de los recursos, proyección macroeconómica y el impacto del cambio climático en el PBI, y bueno, unas conclusiones siempre preliminares. Esto es lo que yo llamo la cañería, digamos, la cañería primordial y de la alquimia que nosotros hemos hecho muy... el Perú es súper complejo, como todos sabemos, ¿no? Desde su topografía, especialmente climáticamente, solo su topografía hace que haya muchísimos microclimas, ¿no? Muchas veces se habla, digamos, de los 1830 y algo distritos que hay, debería cada uno tener una estación, porque cada uno tiene un microclima, incluso hay distritos dentro de Lima que tienen otros climas, microclimas complicados, ¿no? Entonces, esta metodología, de vuelta, el resumen es este cambio climático definido por estas dos variables principales, precipitación y temperatura, cómo lo convertimos de vuelta al final en soles, ¿no? Y en el medio hay que considerar el cambio de los recursos en general, del cambio de uso de tierra, cambio de biomas, que son más en ecosistemas, y el cambio en el agua, ¿no? Y también, eso es en lo terrestre, y en cuestión pesquera, una aproximación muy modesta, pero general, digamos, en términos de estos escenarios de cómo se va calentando, enfriando el mar, y cómo eso, piensen en términos de cómo eso va a ir cambiando el cóctel marino, ¿no? Que afecta además a todos los seres vivos que hay ahí, y pensemos en todo caso directamente en cosas que nos afectan, como la industria y el boom gastronómico, ¿no? Que se apoya mucho en esta extracción de este recurso. Entonces, de vuelta a conocer mejor, para manejar mejor, para prevenir, pero también oportunidades, ¿no? Entonces, en la medida que uno está preparado, conoce mejor, puede prepararse mejor para estas circunstancias de un mundo cambiante. Y como decían antes, esto es un efecto, pues nosotros somos un pequeño bote dentro de la gran nave, ¿no? De este planeta azul, que estamos afectados por este fenómeno global, que es un agregado de fenómenos locales, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, las actividades priorizadas han sido priorizadas justamente en términos de su impacto por las cuestiones climáticas y también su peso en el PBI, ¿no? Entonces tenemos ganadería, hidroenergía, agricultura, vamos a ir viendo unas fotos rápidas, digamos, después para irles adelantando, y todo eso al final termina siendo la comparación con cambio climático y sin cambio climático. Entonces el concepto básico es relativamente sencillo, digamos, si quieren ponerlo, ¿no? Es comparar, digamos, esta foto futura, ¿no? Esta proyección a futuro sin cambio climático y digamos, como el clima actual en su tendencia y con cambio climático. Entonces, en la metodología, a ver, unos mensajes generales acá, se calculan las pérdidas y variaciones en 6 sectores y costos de reposición en condiciones de productividad, o sea que son 2 sectores, infraestructura y salud. Se estima la diferencia, como decía, entre el escenario socioeconómico con clima constante y 3 escenarios del IPCC, ¿no? De emisión, el A1B, A2, B1 y 7 modelos climáticos. Y considera 3 horizontes temporales que serían del 2040, 2070 y 2100, ¿no? Y cada escenario y modelo constituye una historia del clima futuro, ¿no? Son 19 combinaciones de escenarios y modelos climáticos. La metodología, mensajes generales, de vuelta en una heterogeneidad espacial del país, les hablaba de la topografía y la complejidad y cómo eso implica pues muchos microclimas, mucha variabilidad, o sea, la historia del Perú está definida, digamos, como espacio, esta entelequia ¿no? Imaginaria, que en realidad tiene consecuencias muy reales, que son los países, ¿no? Estas convenciones humanas, pero que tiene un asentamiento sobre una geografía que está por encima de nosotros, ¿no? Entonces nosotros nos adaptamos a ella, ¿no? Jugamos, digamos, encima de ella para ver qué cosas podemos hacer. Bueno, el cambio climático en realidad nos demuestra también, digamos, que es la gran hipótesis que como seres humanos desde la era industrial, pues estamos siendo agentes de cambio también del clima a gran escala, ¿no? Y pensemos también, por ejemplo, en la minería, ¿no? Por primera vez somos agentes geológicos, ¿no? Entonces, también en la infraestructura y turismo hay una modelación compleja y dependen de eventos extremos, y hay muchas incertidumbres asociadas a los modelamientos climáticos. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro, ¿no? Entonces, esto de todas maneras es un ejercicio de investigación, es un ejercicio útil para tomadores de decisiones en la medida que les permite tener un mejor mapa para discutir, para conversar y prospectivo hacia el futuro, ¿no? ¿Ya? Bueno, esto ahí se va a ir iluminando, digamos, en la parte que estamos, en esta cañería grande, en términos de proyección del cambio climático, con trabajo
directo con el CENAMI, que trabajó con nosotros en parte del equipo, y Wouter Witter del Imperial College de Londres. Se hicieron estos escenarios prospectivos por primera vez en el Perú, en realidad. De estos, el resumen es que se llama regionalización, downscaling, ¿no? de estos modelos globales que son gigantes, piensen en unos cuadrados gigantes, que al final hay que decir cómo eso se puede representar el país, digamos, en términos de cómo eso se proyecta hacia el futuro, ¿no? Y bueno, una de las conclusiones es que se espera mayor intensidad y frecuencia de eventos extremos, como inundaciones, sequías y heladas, en base al análisis de 10 índices de eventos extremos realizados. Lo que ven acá es un mapa, digamos, metodológicamente yo los invito de vuelta, cuando salga la publicación van a poder apreciar más los detalles. Eso fue, digamos, en base a las estaciones meteorológicas que están ahí, se dividió el país, digamos, en distintos cuadrantes, y después eso terminó siendo, acá están los gráficos de las proyecciones de temperatura media, máxima, y también, bueno, acá de lluvia, y se usó lo que se llama el diagrama de Taylor para ver cuáles serían los mejores modelos climáticos globales. La conclusión fue que ninguno, en realidad, ¿no?, algo que nos sorprende, puede definir al país, digamos, por justamente esta geografía, esta topografía tan escarpada, ¿no? Entonces lo que tuvimos que hacer, pues, justamente es este ensamble de modelos, ¿no? ¿Ya? Y bueno, sí, los modelos climáticos simulan el clima global según los escenarios de emisiones, y están a una escala muy gruesa, de vuelta, ¿no? Estos cuadrados gigantes, estas cuadrículas gigantes de 100 por 400 kilómetros, es un tema aplicarlos en el Perú. Este es un mensaje interesante de las 19 combinaciones de escenarios de emisión y modelos. Acá pueden ver los escenarios A1B, A2, B1, y esta es la temperatura media, y esta es la precipitación. Acá el mensaje más interesante, y estos son todos los modelos, entonces no necesitan ver estas rayitas que son los distintos modelos usados, pero sí el mensaje que de la mitad para arriba, lo que pueden ver es que hay una consistencia, digamos. En temperatura el mensaje, digamos, es más claro, son más consistentemente todo, la temperatura va a subir, digamos, ¿no? Es el mensaje claro de estos modelos. Pero el tema viene en términos de agua, la precipitación, y ahí la cosa se pone más compleja, ¿no? Como ven, algunos, o sea, no solamente algunos van negativos, pero también van variando mucho, ¿no? Entonces hay mucha variabilidad en esos términos. Proyección del cambio climático en los recursos naturales, ¿no? A ver, aquí unos mensajes importantes en términos de cambio de biomas. Ahí hablamos de cambio de biomas, piensen más en ecosistemas, y en cambios de uso de la tierra, ¿no? En cambios de biomas, en fin, es la cuestión de la puna. Acá no sé si se ve tanto, pero la puna, digamos, se va calentando, entonces esta frontera se va perdiendo. Y acá el mensaje más importante del cambio de uso de tierra, ¿no? Como de vuelta, siempre estamos hablando de modelamientos, y claro, hemos hecho el ejercicio en varios escenarios. El mensaje es básicamente que, si ustedes ven el morado, ¿no? Acá decimos la distribución espacial del crecimiento agrícola, que está en morado, según el modelo, uno de los modelos, ¿no? que es uno de los más importantes que consideramos, más consistentes. Entonces, el mensaje claro, si tú ves esto morado, es que con el avance agrícola, la Amazonía está en alto riesgo, ¿no? Esa es una de las conclusiones, digamos, de esta parte que hemos sacado. Y en realidad, ahí el detalle de vuelta lo van a poder ver más en el estudio publicado, pero es todo para debate, digamos, pero en base esto está basado en tendencias, digamos, de décadas anteriores, ¿no? O sea, tiene que ver con una historia larga del país de cambio de uso de tierra y de avance agrícola, digamos, en la Amazonía, y deforestación, digamos, por ese lado, que sin cambio climático ya es un cambio muy, muy considerable, ¿no? Entonces el efecto combinado de cambios en biomas y en el uso de la tierra, lo que se esperaría, de vuelta estamos hablando de proyecciones hacia el futuro, digamos, en este caso es el avance de las zonas agrícolas en la selva alta y baja, combinado con el cambio climático, aceleran la reducción de la selva alta, ¿no? ¿Ya? Y los bosques montanos secos también se reducen, y hay alteraciones significativas en los ecosistemas actuales, ¿ya? El mensaje acá, estas son 3 gráficas en 3 escenarios. El mensaje acá es que básicamente, en términos de modelos hídricos, se espera que haya menos agua, ¿ya? Estos siguen, bueno, este es el tiempo presente, digamos,
proyectado hasta el 2100, y estos son también proyectados 2100, y con los escenarios climáticos que conocemos. De vuelta el A2, supuestamente, que es el más pesimista, lo van a ver más rojo, ¿no? Digamos que es donde los problemas, digamos, se acrecentarían. En términos de modelos de eventos extremos, esto hay que decirlo, ¿no? De vuelta, bueno, el cambio climático son dos grandes puntos que hay que llevarnos como mensaje, ¿no? Una cosa es el calentamiento, ¿no?, lento, ¿no? Y por otro lado están los eventos extremos, ¿no?, que ya los vivimos, ¿no? Y hablando en términos globales, digamos, huracanes, pero en el caso del Perú, digamos, sequías, inundaciones, etcétera, heladas. Entonces lo que se esperaría, digamos, y ahí los eventos extremos es mucho más complejo para modelarlos, ¿no? Lo que se esperaría es que aumenten en intensidad y frecuencia, ¿no? Ese es un riesgo más grande. Entonces, para cada mes, solo para algunos casos, en el estudio usamos el análisis de eventos extremos, básicamente, que es infraestructura y turismo, ¿no?, para ver hasta dónde las carreteras, digamos, colapsan. Y en el caso de turismo, que básicamente es el caso de Machu Picchu, que concentra la mayor cantidad del PBI, se estudió la probabilidad de que se interrumpa el acceso a Machu Picchu, que es lo más importante, y además históricamente, ¿no?, Machu Picchu tiene más del 90% del PBI, y cuando se bloqueó, se cayó un pedazo de aguas calientes y la línea férrea, pues se perdió mucho del PBI de eso. Entonces hemos usado eso, ¿no? Acá, bueno, unos mensajes en términos de cambio en la probabilidad de ocurrencia de eventos extremos mediante precipitación de temperaturas. Se estima que el efecto del cambio climático, la probabilidad de ocurrencia de eventos climáticos extremos en la precipitación efectiva local, ¿no?, es un tema importante, y determinamos la probabilidad de ocurrencia de distintos flujos de agua en los puntos de cuenca donde se requiere, y ahí fueron básicamente como por ejemplo en la cuenca donde que se aplica para Machu Picchu, ¿no? Ok, entramos básicamente a los mensajes de las actividades, ¿no?, productivas, y las condiciones para la actividad, ¿no? Recordemos que estamos hablando de estas 6 sectores productivos escogidos por su importancia en el PBI, por su vulnerabilidad también, especialmente en el caso de ganadería altoandina, ¿no?, que si bien es cierto no se esperaría tanto riesgo en términos de exposición del cambio climático como ganadería, porque la ganadería más en el Perú está orientada a la ganadería avícola, que es más industrial, digamos, pero hay una cuestión de vulnerabilidad en ganadería en términos de ganadería altoandina y vulnerabilidad de los pastores, ¿no?, sobre todo en comunidades, etcétera, que todos sabemos que es muy muy importante. Entonces, hablando de la proyección macroeconómica, ¿no?, la proyección macroeconómica de la valoración, recordemos que estamos hablando de escenarios, distintos tipos, pero para la valoración económica hemos usado una senda, ¿no?, que fue proyectada por la Facultad de Economía y Planificación de la Universidad Agraria, y que está basada en toda una metodología muy compleja y fascinante, en realidad, de futurología, ¿no?, de tratar de ver los antecedentes de países similares y cómo eso puede ayudar a entender cómo esos países similares llegan a un momento y de ahí tienen una trayectoria específica. Entonces el Perú, cómo se podría parecer a esas tendencias, ¿no? Bueno, en términos de evaluación económica, entonces se estiman las variaciones o pérdidas sobre los PBI sectoriales con y sin cambio climático en las 6 actividades productivas priorizadas, ¿no?, que hemos mencionado: agricultura, minería, pesca, turismo, hidroenergía y ganadería altoandina. Y se estima la variación e incremento en los costos de reposición con y sin cambio climático de los servicios considerados relevantes para el análisis. O sea, estos 2 servicios, que son infraestructura y salud, que son básicamente costos para el Estado, ¿no?, son costos para reponerlo, ¿no?, si se bloquea una vía, y en términos de salud es una inversión del Estado, ¿no? Y esto, digamos, la idea acá no es complejizar tanto, pero estos símbolos, digamos, que es la diferencia entre el PBI sin cambio climático menos PBI con cambio climático, es de vuelta el mensaje que vemos acá, ¿no? O sea, sin cambio climático, digamos que la trayectoria se esperaría que crezca más, y con cambio climático sería menos, y esta diferencia es lo que nos interesa en estos 3 horizontes temporales, 2040, 2070, 2100, a 3 tasas de descuento, como bien mencionaron en el panel inicial. Esta es toda una discusión bien interesante también, que los invito de vuelta al momento que salga la publicación, y en términos de cuanto menor sea la tasa en número, 0.5 en este 0.5, es mayor, el futuro lo acercamos, digamos, ¿no? Estamos valorando más el futuro, y esto es una discusión que en realidad tiene consecuencias éticas, ¿no? Porque, en fin, si estamos hablando de periodos largos hasta el 2100,
estamos realmente aplicando una posición que va a tener una implicación en, digamos, nuestros descendientes, ¿no? Si los estamos tomando en cuenta, digamos. Y también en términos de considerar esto para concientización, para poder prevenir, digamos, en términos de problemas que se puedan originar. Ok, entonces esta proyección macroeconómica, unos supuestos fundamentales, y acá vamos a hablar muchos supuestos de vuelta, como este es un ejercicio grande de ensamble de modelos, ¿no? Piensen en muchos modelos corriendo, cada uno por sectoriales, en muchos modelos climáticos, ¿no? Ahora, en lo económico, de vuelta, ahí sí más bien se trató de ver una senda del futuro para hacer con y sin cambio climático. Entonces estos modelos se acoplan secuencialmente, es uno de los supuestos, digamos, en términos de modelos en general, sin interacciones ni retroalimentación. Los precios de productos se asumen, productos y servicios se asumen como constantes. ¿Por qué? Porque el tema es que si comienzas digamos, a proyectar distintos precios, el riesgo es que termines evaluando más el impacto de los precios posibles que tú estás teniendo antes que el impacto posible del cambio climático, ¿no? Y esa es una argucia, es una técnica, en fin, muy clásica, científica, digamos, para controlar el efecto de algo, ¿no? Entonces tratas de borrar todo lo otro, ¿no? Entonces los cambios en condiciones climáticas, de promedio de precipitación y temperatura, se trabajan con medias móviles, más o menos 15 años, cada 5 años, en fin, eso es toda una negociación de vuelta muy interesante para que la lean en la publicación, en términos de los climatólogos pues hablan de cada 30 años, digamos, ¿no? Y en términos económicos, los economistas necesitan periodos menores. Entonces hubo una negociación finalmente para ver periodos más pequeños, ¿no? Y el tema con los climatólogos es que en realidad ellos te pueden mostrar esta foto futura, pero nunca no existe la forma de predecir cuál va a ser el clima en el 2058, ¿no? Y el que dice que sí lo puede hacer, bueno, en fin, que lo pruebe, ¿no? En todo caso, en este caso, en las grillas que se mapearon el territorio nacional cubren 1 kilómetro cuadrado de resolución en sus unidades, y se armaron estas historias de esta forma, ¿no? El clima descrito, de vuelta es esto todo supuesto, representa un estado de equilibrio al sistema que converge, y no se consideran acciones de adaptación ni mitigación promovidas por el Estado u otros actores sociales, que es lo que yo digo para controlar. Por el impacto no estamos asumiendo que hay adaptación en términos de que no hay cambios directos. O sea, piense por ejemplo en minería. Si ustedes comenzamos a decir, bueno, pero no va a haber tanta agua en unas cuencas, pero ellos pueden hacer un trasvase de agua, etcétera. Entonces no lo estamos considerando porque ya eso sería complicar, digamos, el análisis. Estamos asumiendo que no va a haber ningún cambio, digamos, en esos tecnológicos, si quieres. Que es un supuesto fuerte, pero digamos fue una discusión también que se dio y se optó por eso en términos de rigurosidad, ¿no? Otros supuestos, los eventos extremos tendrán un efecto en el futuro proporcional al efecto generado por el cambio en los valores medios, excepto para la infraestructura vial. Es un supuesto también fuerte. El ensamble de modelos climáticos es una buena representación de la incertidumbre climática, o sea, terminamos haciendo este ensamble de modelos de los GCM y bueno, tenemos que decir que asumimos que ese es el reflejo de las historias climáticas futuras. Y bueno, hay una ausencia de certeza del desarrollo económico global que se refleja en los escenarios de emisión, que mencionamos, que se usan, ¿no? El A2, etcétera, pero esos contienen también historias socioeconómicas, ¿no? De población, etcétera, pero esos no se han usado, digamos, para el modelo económico, que es la senda, digamos, ¿no? Y bueno, hay incertidumbre sobre el funcionamiento climático global que se manifiesta en los modelos climáticos globales, ¿no? Y finalmente la historia económica futura, como mencioné, es una senda proyectada, ¿no? Y los escenarios de emisión de gases de efecto invernadero incluyen historias económicas que no se consideraron. Esta es la proyección macroeconómica, en fin, la historia, yo le llamo la historia futura, ¿no? La senda que se encontró proyectada, de vuelta, esto ya es resultado, digamos, de todo este análisis, y este es el gráfico que muestra básicamente, bueno, estas dos, el de los sectores, la proyección del PBI sin cambio climático al 2100 de estos sectores, y bueno, de los cuales destaca, si no me equivoco, manufactura y comercio, ¿ya? Que es algo que, en fin, todos conocemos, como estamos viviéndolo ahora.
Y bueno, la proyección del PBI con cambio climático al 2100, obtenido el PBI global y sectorial sin cambio climático, se calculó las pérdidas a partir de este PBI como la diferencia entre las proyecciones de los PBI sectoriales sin cambio climático y las proyecciones de los PBI sectoriales con cambio climático, ¿no? Ok, vamos a los sectores. Mensajes principales: agricultura. La modificación de ingresos representa la variación. Bueno, estos son, digamos, los considerandos que hemos tenido. Que la modificación de ingresos representa la variación en el PBI agrícola, ya que los costos son constantes. Como estos cultivos representan, seleccionamos una cartera de cultivos que representan el 37% del PBI y se realizó una conversión al total de PBI agrícola, ¿no? Entonces, una suerte de extrapolación, ¿no? De vuelta, hemos trabajado, y bueno, uno de los resultados, creo yo, que es que, bueno, adelanto justamente ahora que estoy hablando de usar una cartera, digamos, de 37%, de los productos agrícolas, es porque, en fin, ha habido muchas limitantes de información que, bueno, hemos heredado de muchos años, ¿no? Y que yo creo que la buena noticia es que estamos cada vez superándolo, ¿no? Hablando, por ejemplo, del Senagro, que se acaba de terminar y ya está a disposición. Y bueno, el PBI agrícola, de vuelta, con cambio climático, ¿no? y sin cambio climático se ven las pérdidas, los ingresos. Bueno, y los supuestos que suponemos, de vuelta, así como el ejemplo que les di en minería, que no hay mejoras tecnológicas en la producción y que el 66% del PBI generado por estos cultivos tiene el mismo comportamiento, por otros cultivos, perdón, que es la diferencia, ¿no? de los que sí teníamos, van a tener el mismo comportamiento con cambio climático, ¿no? Es lo que les decía de esta extrapolación. Entonces, en agricultura, podemos ver acá están los distintos escenarios, y bueno, sin cambio climático, que sería más, y los otros, digamos, estos que son más puntiagudos o con más variaciones. Y de vuelta, recuerden normalmente que el A2 es el más pesimista, ¿no? Estos son, bueno, gráficos para mostrarlos. De vuelta en la publicación lo van a poder ver con más detalle, y estos son mensajes, digamos, grandes. En agricultura, de vuelta, como decía el amigo Jaramillo del BID, bueno, hay muchos números, entonces ha sido muy complejo, ha sido un reto muy grande tratar de mostrar algo para una presentación con un público también diverso, pero vamos a hacer el mejor esfuerzo, de vuelta, con estos mensajes preliminares, ¿no? Bueno, pérdidas acumuladas por cambio climático en el sector agrícola en los años 2040, encontramos eso, ¿no? 2070 y 2100, respecto al porcentaje del PIB agrícola del 2011, ¿no? Y a tasas de descuento, de vuelta a las que habíamos seleccionado, que además se toman en cuenta para compararlo con otros países, al 0.5, 2% y 4%, ¿no? Y el mensaje grande acá es que en 30 años se podría haber perdido, ¿no? Al 2040, el 28% del PBI agrícola por el cambio climático, ¿no? Ganadería altoandina, lo que les contaba un poco, y acá por eso hemos puesto una foto de unas comunidades con ovinos, no sé si se ve muy bien desde allá. Bueno, sobre todo porque en términos analíticos, usamos lo que se llama la unidad ovino, o justamente ahí el profesor del laboratorio de pastizales, ¿no? Enrique Flores, de la Universidad Agraria, que diseñó toda esta metodología. En fin, se usó los valores de producción de carne de ovino por escenario se multiplicaron por el precio de la carne de ovino, ¿no? Para obtener los ingresos sin cambio climático y con cambio climático, ¿no? De vuelta, el PBI con cambio climático es esta diferencia, ¿no? Con y sin cambio climático, y con los supuestos fundamentales, que es que no se considera la ganadería avícola y vacuna de costa o ganadería de selva, ¿no? Como dijimos al comienzo, la ganadería avícola piensen en estos galpones, ¿no? Que no serían afectados, digamos, por la precipitación o la temperatura en términos industriales, ¿no? Entonces, por eso se optó, digamos, por analizar, y este es el sector excepcional, la ganadería altoandina, porque, en fin, hay 5.000 comunidades, hay millones de personas en las zonas de altoandina vulnerables ya de por sí por su economía precaria, digamos, de subsistencia, y que podrían verse afectados, ¿no? Y el otro supuesto es que no considera el desplazamiento de ganadería hacia zonas más altas, pero sí el desplazamiento de agricultura hacia zonas que actualmente son ganaderas, ¿no? Eso en términos de tener el valor total, ¿no? Ok, entonces ingresos sin cambio climático, de vuelta vamos a ver varios de estos gráficos por cada sector. Y el mensaje, en este caso, pérdidas acumuladas por cambio climático en el sector pecuario, de vuelta en 2040, 2070, 2100,
en estas tasas que ya conocemos, un 35% del PIB pecuario se podría haber perdido por el cambio climático en 30 años. Okay, pesca, hablemos de los supuestos, asumimos condiciones. La pesca se centró en la anchoveta, ¿no? Recordemos que la idea acá es un estudio de impacto económico, ¿no? Del cambio climático, pero entonces primero tienes que ver dónde está concentrado el PBI. Entonces la anchoveta pues es más del 90%, y por eso nos enfocamos en eso. Ahora hay que resaltar, digamos, el esfuerzo grande de tratar ahora de conocer más las condiciones oceanográficas. Tengo entendido incluso que IMARPE está entrando en unos convenios, etcétera, lo cual yo me alegra mucho, digamos, como ciudadano. Entonces, hay otro supuesto, es que el 30% del sector pesca no considerado tiene el mismo comportamiento ante el cambio climático, ¿no? De vuelta porque nos concentramos en la anchoveta. Es un supuesto fuerte, ¿no? Existen oscilaciones aleatorias alrededor de una media cuyos efectos positivos y negativos tienden a cero en promedio de 30 años. En fin. Y hay una política adecuada de pesca donde una proporción constante de la biomasa existente es pescada. ¿Ya? Estos son los mensajes generales, de vuelta sin cambio climático, más arriba, y con cambio climático, ¿no? Como las variaciones, recuerden, por los 3 escenarios, ¿no? Mensajes grandes, en 30 años se podría haber perdido hasta el 13% del PBI pesquero por el cambio climático. Minería, empezaremos por el supuesto. En este caso, el principal impacto del cambio climático del sector minero estará vinculado a la disponibilidad de agua, ¿no? Recordemos en esta cañería que les contaba al comienzo, precipitación y temperatura, pues en este caso lo que vimos era más en términos de agua, ¿no? Y se hizo un análisis bastante interesante a cargo del profesor Carlos Orihuela de la Universidad Agraria. Entonces se vio, digamos, que la producción metálica sin cambio climático y la disponibilidad hídrica futura por cuenca minera. Para esto estuvimos trabajando directamente con el INGEMET, ¿no? Y se vio pues este mapa metalogenético, incluso se cruzó información con gente involucrada en el sector privado de minería. La pregunta básica era, bueno, ¿hacia dónde estarían los sectores a futuro? Donde estarían concentrados, digamos, la producción, ¿no? De extracción minera más grande, para a partir de ahí evaluar, digamos, estas cuencas, ¿no? Macrocuencas en este caso, que agrupamos varias cuencas para hacer la pregunta, bueno, el agua cómo estaría en esos sitios, ¿no? Y si eso afectaría a la producción como se viene haciendo ahora, de vuelta, porque no se asume mucho cambio tecnológico, y si eso entraría a un riesgo, ¿no? Entonces hay una valoración del impacto, sobre todo en términos de cobre y zinc, ¿no? Y bueno, se ve el diferencial de producción con y sin cambio climático, y se valora el precio sombra del agua para fines mineros, que es la jerga, digamos, en términos de valorización económica, ¿no? Entonces estas son las 4 cuencas, no sé si se ve muy bien, pero aquí hay 1, 2, 3, 4, digamos, que en realidad son macrocuencas, que hemos agrupado ahí cuencas para el análisis, ¿no? Y en términos de zonas mineras, ¿no? Del 1 al 5, oro, zinc, hierro y cobre, ¿no? Oro de nuevo, dependiendo de la zona. Y bueno, mensajes grandes: en 90 años se podría haber perdido hasta 3.000 millones de soles en el sector minero por el cambio climático. De vuelta, bueno, aquí, si ustedes ven, estos son de vuelta los distintos escenarios en los periodos considerados. Porcentualmente no es tanto el impacto, ¿no? En términos absolutos, obviamente es algo considerable, pero en términos relativos porcentuales no sería tanto. Hidroenergía, se analizan 16 centrales hidroeléctricas a partir de la producción de energía sin cambio climático, y se estiman los ingresos y las pérdidas mediante la diferencia, de vuelta, en esta situación sin cambio climático, con cambio climático. Y los ingresos representan el PBI sectorial, asumiendo costos constantes, ¿no? Los supuestos: un caudal cero genera una producción nula de energía, y la producción no decae con caudales por encima del máximo de operación y no se consideran nuevas hidroeléctricas, ¿ya? Hidroenergía, aquí el mensaje, digamos, sin cambio climático, y de vuelta estos picos son los que muestran los distintos escenarios. Muestran que, digamos, en 60 años se podría haber perdido hasta 35.000 millones de soles en hidroenergía. Inclusive sin cambio climático hay una disminución de generación eléctrica por el crecimiento agrícola, ¿no? Y recordemos ahí que ese es el mapa básico que hicimos en la cañería, digamos, en la parte de cambio de uso de suelo, ¿no? ¿Ya? Y bueno,
la generación eléctrica por crecimiento agrícola, asumiendo también implicando una mayor evapotranspiración y menos agua en las cuencas. En infraestructura, vimos costos de reposición de carreteras, de vuelta, ¿no? O sea, piensen en términos de hasta cuándo una carretera se vuelve inviable y necesita, pues, una reposición, una reparación, ¿no? En términos de agua, ¿no? Y ahí vimos, este es un análisis de eventos extremos. Entonces se vieron algunas cuencas y eso después se ha extrapolado de vuelta. Entonces la idea era ver una probabilidad de ruptura de vías, ¿no? Y viendo este costo con cambio climático, el costo total por factor de probabilidad de ruptura de las carreteras afectada por la acción de estas variables climáticas, ¿no? El diferencial entre ambas situaciones con cambio climático y sin cambio climático resulta como los costos incrementales que se asumen como un gasto de PBI. Recordemos, claro, que esto está centrado más en términos de agua, ¿no? Porque, en fin, en la medida que sube el agua puede, pues, colapsar una carretera, ¿no? Y en los supuestos, el impacto del cambio climático en este sector se relaciona con el presupuesto público ante la necesidad de reposición de capital. O sea, esto directamente es un impacto para el gobierno central, digamos, que tendría que reparar esa carretera, ¿no? Y bueno, la comprensión actual de los eventos, comprensión actual de los eventos, el niño y la niña no permite aún representarlos adecuadamente, así que no están incluidos, lo cual es importante, ¿no? De vuelta, en estos términos, eventos extremos hay mucha incertidumbre. Entonces, particularmente en estos eventos, ya ni siquiera se le llama fenómeno, sino evento niño, evento niña, por justamente lo difícil que es proyectarlo, ¿no? Bueno, entonces este es un gráfico también con y sin cambio climático, como promedio total por escenario. Mensajes importantes: los costos incrementales para el Estado debido al cambio climático oscilan entre 4 y 1% del PBI de la construcción hasta el 2100. Un turismo que está conectado al sector anterior, porque justamente para turismo vimos el análisis de eventos extremos en unas cuencas, en la cuenca que afecta a Machu Picchu, y en qué medida, digamos, esta probabilidad, digamos, de que el agua suba al punto en que colapse el acceso, ¿no? Que en este caso es la vía férrea. Y eso está basado en la historia particular de cuántas veces ha ocurrido esto en las últimas décadas, ¿no? Entonces, vemos acá los mensajes de probabilidad de interrupción de trayecto a Machu Picchu siendo el principal, pues, atractivo turístico, como todos sabemos, ¿no? Y es visitado por más del 50% en el Perú, ¿no? Datos de PROMPERÚ. Y las pérdidas económicas se miden, pues, por ingresos no percibidos en el tiempo de reparación de las vías, ¿no? En el sector, ¿no? Y los supuestos básicos, pues, que no se consideran, esto viene de otro lado, no se consideran, no se consideran enfermedades tropicales que pudieran espantar a los turistas, y no se considera el crecimiento del turismo interno, y no se considera el crecimiento de otros destinos, ¿no? ¿Ya? Y ahí en salud vamos a ver que el tema de enfermedades tropicales está directamente ligado a cambio climático. Aquí estoy viendo al profesor César Cárcamo de la Universidad Cayetano, quien nos ha dado una cátedra también en esos temas, ¿no? El turismo, entonces, mensajes: las pérdidas por cambio climático en su turismo no se proyectan como significativas. Si ustedes ven acá estos numeritos, todos están por 0. algo por ciento, ¿no? ¿Ya? El impacto climático en salud, y ahí vamos ya llegando hacia el final de los sectores. En salud, el cambio climático podría significar un incremento en la incidencia de malaria, ¿no? Aquí nos hemos concentrado en términos de las enfermedades por vectores, ¿no? Que son las que se consideran como las que directamente cambiarían en términos de precipitación y temperatura, sobre todo, ¿no? ¿Ya? Entonces, en este caso nos hemos enfocado más en incremento en la malaria, ¿no? Para estimar los casos al 2100 sin cambio climático se empleó la temperatura máxima, mínima y media, así como la precipitación, y se considera, pues, la densidad poblacional. Para estimar los casos al 2100, ¿no? Con cambio climático se aplicaron las predicciones del clima, y a partir de la estimación de casos sin cambio climático, con cambio climático, de vuelta se estiman los costos de tratamiento, ¿no? Y el diferencial en los costos. De vuelta ahí estamos hablando acá no de la industria privada, si quieren, sino en términos estatales, ¿no? Los supuestos básicos es que no se mide el aumento de enfermedades por la disminución de agua potable, que es una cosa que habría que considerarse a futuro, como bien señalaba el profesor César Cárcamo. Y el sesgo es que se hace un sesgo hacia las enfermedades transmitidas por vectores, como mencioné inicialmente, que es porque justamente se podrían vincular más directamente a las variables de cambio climático, ¿no? Hay que resaltar que este tipo de estudios, sobre todo, bueno,
varios de estos son primigenios en sus resultados, en su aproximación, porque en el país, ¿no? Entonces, salud es uno de ellos, ¿no? Y este es un mapa que lo que muestra más bien es la incidencia anual de malaria en casos, ¿no?, por 100.000 habitantes según distrito, y 200.000, del 2000 al 2011, y se excluyen distritos sin información climática. 5 minutos, ok, gracias. Aquí, bueno, el mensaje básico es que ustedes ven, se orienta sobre todo a la Amazonía, ¿no? Bueno, y al norte. Y hay unas cosas súper interesantes ahí que yo los invito de vuelta a leer los detalles como les digo, de la cátedra y del profesor Cárcamo, de ver cómo los Andes son una barrera, ¿no?, para algunas enfermedades, ¿no? Y también la aridez, ¿no?, puede ser una barrera para la expansión de esas enfermedades, por más que cambien las condiciones climáticas, ¿no? Y bueno, el mensaje general: habría un considerable incremento de casos de malaria durante los próximos 30 años por el cambio climático. Vamos a la última parte, la evaluación económica ya final. Con esto estamos ya cerrando. Bueno, mensaje grande, de vuelta preliminar, pero en fin, yo creo que vamos a estar finalmente para la publicación, como les digo, estamos en los borradores revisando eso, y siempre por eso, hasta que no salga la publicación, como buen científico decimos que esto siempre es preliminar hasta que la cosa no sale. Okay, entonces, mensaje grande, ¿no? Utilizando las tasas de vuelta del 0.5%, que son, digamos, las más, ¿cómo decirlo?, las más pesimistas, así que, bueno, donde el futuro lo estás trayendo más al presente, donde es más elevado. Los impactos del cambio climático al 2040 serían entre 3 y 7% del PBI desde 2010. Al 2100 serían entre 5 y 17% del PBI del 2010. Y al 2100 serían entre el 8 y 34% del PBI de 2010, ¿no? Se utiliza de vuelta la tasa más baja para valorar el futuro, ¿no? Así los problemas causados por el cambio climático son asumidos y prevenidos por los actuales y futuras generaciones, ¿no? O sea, pensémoslo en términos de que esta tasa, que es la, digamos, donde nos preocuparía más, piénsenlo en términos como llaman los abogados, creo que principio precautorio, ¿no? Y eso se aplica mucho en términos ambientales, que es mejor ser pesimista para estar preparados. Y yo siempre le pongo ahí considerando que no solamente ser pesimista, sino también conocer más de lo que podría pasar para aprovechar también oportunidades, ¿no? Pensemos en pesca, por ejemplo, ¿no?, que estamos extrayendo, pero si cambian un poco, cambia el cóctel marino, probablemente pueden irse algunas especies, ¿no? Piensen en sus ceviches, o pueden venir otras especies, ¿no? Y ahí la cosa, digamos, podría definirse en términos de qué tan preparados estamos, ¿no? Y preguntémoslo en términos de, digamos, nuestros hábitos, ¿no?, que es lo más complicado de cambiar. O sea, piensen cuántas veces comen ceviche de anchoveta, ¿no? Y el reto que podría haber, digamos, en términos de adaptarnos a esos cambios, ¿no? Y cuánto costaría también en términos individuales y extrapolados en términos agregados. Conclusiones preliminares, de vuelta a lo preliminar, como dije, rigurosamente, y además, como este es un trabajo en equipo, que yo estoy parado acá no significa para nada que hay una veintena de investigadores, hay una treintena de asistentes, hay grupos de distintas instituciones nacionales e internacionales. Así que de vuelta, este es un mensaje, digamos, además concertado, y por eso lo delicado también del asunto, ¿no? El estudio aporta un nuevo conocimiento, ¿no? De vuelta, acá en el panel decían, y yo lo certifico en términos de lo que he ido aprendiendo también, ¿no? Y que hemos ido aprendiendo todos en términos de distintos sectores, cómo se modelan, ¿no? Piénsenlo en términos de las dinámicas, ¿no? Cómo estas variables se interrelacionan, y yo personalmente sostengo y sostenemos como equipo que ese es uno de los aportes, modestamente, con todos los supuestos que pueden haber, para los distintos, sobre todo ministerios e instituciones estatales. O sea, piénsenlo, por ejemplo, en agricultura, piensen en minería. O sea, ¿cómo pensamos que le puede pasar al sector minero? ¿Cómo pensamos que le puede pasar a la pesca? ¿Cómo pensamos que le puede pasar a la salud? Entonces, eso, pasarlo de un modelo conceptual a un modelo que puede ser más cuantitativo, ¿no? Y ese es el reto, porque finalmente, como bien dijeron acá también, hay que ponerle un número, ¿no? Como dijo el viceministro, hay que ponerle el otro verde, que es el dólar o el sol, digamos, ¿no? ¿Okay? Entonces, el estudio aporta nuevo conocimiento, identifica vacíos de conocimiento, justamente. O sea, por un lado, qué cosas sabemos y qué cosas no sabemos. Y en realidad, piénsenlo en términos de cuánto cuesta no saber, ¿no? Como les decía, en términos de poder prevenir algo, pero en términos también de una oportunidad que puede estar ahí, ¿no? Se han utilizado supuestos importantes a considerar, supuestos fuertes, decía ahí, me gusta decir a mí también, porque son cruciales, ¿no? Porque, o sea, digamos, en el armazón, ¿no?, de estos ensambles de modelos, todos dejan algunas variables para decir, bueno,
siempre que esto lo tengamos ahí, que no cambie, esto es lo que pasa, ¿no? Entonces, y se requiere explorar relaciones intersectoriales porque justamente uno de los supuestos era que las relaciones intersectoriales no se consideran. O sea, no se consideran influencias de un sector, digamos, productivo al otro, ¿ya? Los impactos del cambio climático al 2100 serían significativos y crecientes en el tiempo, eso lo adelantó también Carlos Di Miguel. Y los sectores más afectados serían 3: agricultura, ganadería y pesca. ¿Okay? Además, piénsenlo en términos de los agricultores, en fin, hay una gran proporción de la PEA, de la población, ¿no?, económicamente activa, se dedica a eso. Entonces, estamos hablando de algo delicado, ¿no? Y la hidroenergía sería impactada, pero hacia finales de siglo, ¿no? Y en términos de infraestructura y salud, presentan resultados con impactos menores, igual considerables siempre, pero menores. Y bueno, y es necesario discutir y validar propuestas de adaptación al cambio climático. Nosotros como estudio, como grupo que hicimos el estudio, digamos, en principio era ver qué impactos tiene, ¿no?, la diferencia con y sin cambio climático. Y después como corolario podemos decir, bueno, si eso es lo que va a pasar, bueno, hacia eso es lo que tenemos que atender, digamos, por lo menos en términos de adaptación, pensando en resiliencia, ¿no? O sea, cómo estabas antes y cómo podemos estar de vuelta como antes, igual o mejor, ¿no? ¿Ya? Entonces, pero eso hay que discutirlo y para validarlo justamente, porque ahí más bien la contraparte justamente de políticas públicas, ¿no? Entonces, y terminamos con estos mensajes de vuelta como equipo más científico, y solamente los menciono rápidamente. En términos de institucionalidad en cambio climático, bueno, nosotros pensamos, y ahí en términos hago ahí el considerando, ¿no?, para no comprometer a nadie más que el grupo, ¿no?, que hemos estado proponiendo, una institución que se dedica a liderar la investigación a nivel nacional en estos temas, probablemente estatal, en fin, la articulación de información recogida por terceros, ¿no? En términos de información climática se necesitan más ejercicios de regionalización, ¿no?, downscaling, eso, hablando de estos cuadrículas gigantes, hay que hacer el esfuerzo para tratar de aterrizarlos un poco. Y la buena noticia es que hace poco justo estuve presentando en un foro en Senami y que hay varios esfuerzos ya en camino, ¿no? También los datos climáticos, para extender la metodología hacia todo el territorio, se necesitan mucho más datos, más resolución, mayores estaciones meteorológicas automatizadas, aumentar la densidad de las estaciones, ¿no?, meteorológicas, hidrológicas, y en términos de ecosistemas y agua, más mapas, mejores mapas actualizados de usos de la tierra y vegetación, modelización para un manejo de agua, identificar ecosistemas críticos y finalmente bases de datos nacionales que vinculen información sectorial con los recursos naturales de los que dependen, ¿no? Y termino esto con una propaganda, digamos, para cuando se publique el estudio finalmente, también vamos a publicar algunas infografías, en fin, resumiendo los trabajos, y termino acá más bien conjurando a Carl Sagan de vuelta como empecé. El Perú es un pequeño bote dentro de esta gran nave, ¿no?, en la que todos viajamos y en la que está siempre cambiando, pero por primera vez en la historia de la humanidad estamos siendo agentes geológicos y agentes climáticos de cambio. Así que pues nos toca una responsabilidad para ahora, porque ya estamos experimentándolo, pero también para el futuro y los descendientes que probablemente nunca nos vean, ¿no?, o de repente nos van a googlear en el futuro porque ya no estaremos acá. Pero en fin, esa es la idea, y agradecerles por la presencia de vuelta y la atención. Chao. Muchísimas gracias, Vladimir. Te voy a pedir que nos acompañes acá. Voy a invitar a un grupo de panelistas para que nos acompañen en este segmento y después van a ver preguntas y respuestas de la plenaria, para lo cual estamos pasando algunas tarjetas o papeles para que llenen sus preguntas y las van a estar clasificando acá para darle mayor velocidad. Pasa, por favor. El señor David Warrilow, jefe de Ciencias Climáticas y Evidencia Internacional del Departamento de Energía y Cambio Climático del Gobierno del Reino Unido, se nos va a unir vía, no sé si va a estar en directo o si es una filmación, pero va a hacer algunos comentarios. Es una filmación. Sí, también quiero invitar al señor Sam Bickersteth, a quienes ya conocemos, es el director ejecutivo de CDKN y presidente de Let's Global Partnership. Sam, buenas tardes, bienvenido. También quiero invitar a Lincoln Alves, investigador, Instituto Nacional de Investigación Espacial, INPE, Brasil. Al señor Roger Loyola, del Ministerio del Ambiente.
al señor Mauricio Pereira, investigador, División de Desarrollo Sostenible y Asentamiento Humano de CEPAL, y finalmente a Carlos Ludeña, economista, División de Cambio Climático y Sostenibilidad del BID. ¿Nos pasan la pelota? Qué bien. David Morrill, and I'm Head of Science at the Department of Energy and Climate Change. I'm very sorry that I'm not able to be with you in Lima today, but I am very pleased to be able to address you at the launch of your important impact assessment report. We congratulate Peru in preparing this substantial report with its focus on the economic impacts of climate change. I remember being involved in the 2006 Sir Nicholas Stern report on the impacts of climate change in the global forum. This was highly influential in raising awareness of climate change and encouraging action to reduce its scale and impact. I very much hope that this report that you're publishing today will have as great an impact in Peru and beyond. Climate change is a growing threat to the well-being of people across many nations. The report shows that Peru is no exception. It's a very sobering assessment of the impacts of climate change on many sectors, and it's clear that the overall impact is likely to be negative, particularly for agriculture, fishing, mining and tourism. And the impact on GDP looks particularly significant. We need to bear in mind that things could even be worse than this. Not all aspects of the sectors were considered, and it's very easy to underestimate the impacts of extreme events. I encourage you to assess the report carefully and to develop adaptation planning to cope with change. This is a process requiring engagement with all sectors of society, private and public. Adaptation is an essential preparation for climate change, but it also could have the added benefits of increasing resilience to climate extremes in the near term. Last year, the UK published a comprehensive climate change risk assessment, and that was followed this summer by its own National Adaptation Plan. It's a requirement of the UK's Climate Change Act. In that, the government must report to Parliament how it's implementing its adaptation plans, and this is important to ensure that real actions are taken to prepare for climate change. Also, it must update those plans and the risk assessment every 5 years. Now, I know your report has just been completed, but it will be important to follow it up with real action and to update this assessment regularly, perhaps in several years' time, as the science improves and the risks become more evident. You may be interested to know that the UK is developing an initiative with UNEP's Provia to encourage country reporting of impacts as part of a coordinated international programme. I hope your report will provide a good basis for participation in that project. Of course, it's important to remember that reducing the emissions of greenhouse gases is the most effective way to minimise the negative impacts of climate change and to keep them to a level where adaptation is actually viable. The UK's Climate Change Act requires the government to agree emission reductions in 5-year carbon budget periods in steps along the way to achieving an 80% reduction in emissions by 2050 as the UK's contribution to keeping a rise in global temperatures below 2 degrees C. I wish you all a very interesting discussion today, but more importantly, I hope this report will encourage many more people to take climate change seriously, to take steps to both reduce the scale of change and to prepare for the level of climate change that is now too late for us to avoid.
Finally, next year, Peru will host the Climate Convention's Conference of the Parties, COP20. This report will surely contribute to raising awareness of the challenge of climate change and the need for progress towards a global deal. The UK really appreciates Peru's leadership on climate change and looks forward to continuing to work with you in the coming year and to a successful outcome at that important step on the road to Paris. I hope I will be with you in Lima next December. Adios. Agradecemos al gobierno del Reino Unido por la facilidad de tener este video y este comentario. Seguidamente vamos a escuchar a Sam Bickersteth. Gracias. Talvez si permiten mantener el mismo tema y idioma ahora para fluidez del acento de Escocia, ahora con un acento de Inglaterra, in palabras inglés, if you allow me. And I'd like to build on the comments of David Warrilow. It's worth emphasising that whilst he has a senior position inside the UK government, I don't. I run an independent organisation, CDKN, so my comments come from an organisation that is very committed to the importance of these kinds of studies that I think Dr. Gill's very bravely led. I think he should get a bravery award for doing something so complex and leading such a substantial team. But at CDKN, we think this is an essential part of the construction of the house, if we can look at it like that, of how to build public policy and action on climate change. And this is a critical sort of foundation, almost, it seems to me, that you've been part of. So congratulations is the first message. And of course, some of the results, if I understand them, I haven't read it in detail, are quite startling. If I understood, one of the scenarios was the complete disappearance of the Andean livestock sector. So there's some really powerful messages coming out of this. We can argue about discount rates, maybe we will in a minute. We can argue about which climate models to use. But there's a really clear message today for action that there's a large part of the population here in Peru whose livelihoods require assistance now to transition out of an essentially unviable livelihood into the future. So, and I was also struck by not the counterintuitive, but the comment in the report that there's no positive results in any sector. Every sector is negatively affected by future climate change. So why do I believe, and why I'm sure all of you here believe that this kind of study is important? Well, the experience that we've gained, and I'm sure you are gaining, and partners CEPAL have gained in these important studies across the Latin America and Caribbean, is that we have numbers, and numbers matter in my view. Now we have a lot of numbers, as the BID representative told us, probably slightly too many for a policymaker on a Monday morning with many other things to decide upon. But numbers matter, and they matter most in centres of power, whether it's in the boardroom of a company, who will also be looking at this kind of assessment. If you're running Pepsi-Cola Peru, this kind of assessment matters to you. But if you're running the budget of Peru, you need some good numbers. And the Minister of Finance needs to look at these numbers very seriously. But I think what's really helpful in the report is you take the sectors, and this is the easiest way to break it down. So actions in sectors. We're carrying out a number of studies as CDKN in Nepal, a country that faces many very similar challenges. And right now there'll be a presentation of their results in a couple of months, and we're looking at the water and agriculture sectors and the impact on that highly vulnerable mountain country as well. So sectoral impacts enable you to go from generalizations. So we know the coffee sector is going to be heavily affected, increased disease and so on, to a number on what that actually means, the implications at economy-wide level, at household level, for exports and for jobs. And I'll come back to the issue about what Dr. Warrilow is saying around the references to where this takes you, but of course it's about building capacity to respond. It isn't just the numbers, it isn't just the study, it's where the study takes the overall response.
So I would argue there aren't enough of these national studies, and I congratulate Peru for having got to this stage. Arguments can certainly be won with them, and they're much more difficult to win without such studies. But there are many limitations of such studies, and Dr. Gill knows this far better than I do, and many of the economists in the room would have been looking at critically the issues, the accuracy of the costing, the absence of short and medium-term projections is a huge problem, and that applies, of course, to climate models, but then is fed into these economic results. Why should a policymaker take action on something that's going to happen in 2100? What happens within the electoral cycle matters to a policymaker. And if these studies aren't delivering information to help, you need visionary leaders rather than politicians caught in a political cycle. Another area that hasn't been captured in many of these studies, and please forgive me if I'm saying these are things that you have captured, is some of the indirect costs. What about trade disruption? The United Kingdom, Dr. Warrilow mentioned the National Adaptation Plan, but they've also just produced a study on the indirect, the international threats and opportunities of climate change to the UK. And of course, as a temperate country, it's the indirect international implications of climate change that will have a far bigger economic impact on the UK than climate change itself directly on the UK. So we're a highly import-dependent country, the United Kingdom. The impacts on global food prices of expected future climate change will be far more significant than what happens in our own agricultural sector. So what about indirect costs? What about trade disruptions? Then what about the damage functions? The modelers agonize over damage functions. What about the cumulative effect of extreme events? If you're putting in extreme events as they are now, we know from the IPCC's special report on extreme events that we'll see more frequent and more extreme events, and the inability of livelihoods to recover, and perhaps that's what we're going to see in the livestock sector in the Altiplano, is going to be hugely disruptive. And you did mention the whole issue about intersectoral connections. I thought that was very clear, that impacts in infrastructure will obviously affect the agricultural sector because access to market and inputs. So there are many limitations, and you'll be aware that a high-level panel being led and chaired by the ex-President Calderon, known as the New Climate Economy Project, is now underway to try and better capture some of these costs and the benefits of acting. But can I just turn back to the sort of the mother or the father of these kinds of study, which is the Stern report done in the UK, done now 7 years ago. What I think Nick Stern did so cleverly, despite a debate at the time, was to come up with straightforward, simple numbers. You know, unabated climate change will cost the world at least 5% of GDP each year. And he calculated the cost of reducing emissions could be limited to around 1% of global GDP. The key message there, of course, is the cost of inaction considerably exceeds the cost of action. And those numbers have been debated, and in fact, Nick Stern recognizes that we probably underestimated cost by a half, so they've revised upwards. So coming up with strong communications of this report will indeed be a challenge going forward. But whatever, it's a part of a process, and we heard various references to the climate change sort of infrastructure that emerged in the UK as a consequence of the Stern report. The Stern report was the building block on which the UK went forward to develop its Climate Change Act, the establishment of the Independent Committee on Climate Change, which makes assessments on the carbon budget for the United Kingdom on how we should reach our commitment to reduce emissions on the 1990 baseline by 80% by the year 2050. So it's an independent process. There's a national adaptation plan Dr. Warrilow referred to, required by law in the UK. So legal frameworks, scientific frameworks, actions on adaptation and mitigation emerging from that economic study. So I think the lesson
here is that here in Peru you're just building a fantastic base from which to go forward, and we've seen this in other countries. I see colleagues from Mexico; they've taken this forward in the same way, and I'm very excited as I leave Peru in an hour. So excuse me if I have to rush off in a minute. At this fantastic foundation. So thank you for the chance to comment. Muchas gracias, Sam. A continuación vamos a escuchar a Lincoln Alves. Buenas tardes. Eu gostaria de começar agradecendo a invitação de participar pouco desses estudos acá como consultor, de experto internacional. De fato, o Brasil foi o primeiro país da América do Sul que desenvolveu estudo de economia de câmbio climático e que os cenários desenvolvidos em INPE servir de base para todos os outros estudos que o Carlos falou temprano. Também gostaria de felicitar del Vladimir, o coordenador do estudo, e que o nome de Vladimir saudar também todos os outros coordenadores setoriais, que sem sombra de dúvida eles foi esforço muito forte de integrar todas as áreas com um único objetivo, que foi trabalhar e compreender pouco mais os cambios climáticos. Então, esse estudo, como todos os outros desenvolvidos em outros países da América do Sul, certamente é riquíssimo em informações, ferramentas e conhecimento que passa e deve ser trabalhado em las políticas públicas com tomadores de decisões e principalmente na agenda da sociedade civil. A população tem que ter conhecimento e cobrar dos tomadores de decisões e políticas públicas de mitigação e adaptação. Há certamente muitos vazios nesses estudos. O primeiro passo para se caminhar para um futuro mais desenvolvido, mais sustentáveis. Então, esses estudos é rico, mas há algumas coisas muito importantes para se tomar no futuro. Sem dúvida, esse estudo também mostra observações, evidências claras do câmbio climático, é uma realidade em vários países da América do Sul, e aí em Peru não há diferente. Diferentes componentes do sistema climático e impactos fortes são verificados e vocês vão poder verificar nesse estudo. Então, o que se espera no futuro certamente são ações práticas de mitigação e adaptação. E o Brasil, posso dar como exemplo, há trabalho muito bueno que tem surtido efeito. Começou como uns 10, 15 anos, que são o monitoreio do desflorestamento da Amazônia. Então, é uma ação prática de que é possível diminuir o desflorestamento e as emissões de gases de efeito invernadeiro. É também importante, nesses estudos, pensar de maneira interdisciplinar, sinergia entre diferentes áreas de setores. E por fim, trabalhar a questão de monitoreio de climático, porque é a hora de começar a trabalhar, expandir o conhecimento, para que no futuro possamos checar e quantificar com segurança qual é realmente o câmbio que está acontecendo. Então, se não há um investimento claro em monitoreio, em pesquisa e desenvolvimento, não há como avançar
na fronteira do conhecimento. Muitas gracias. Muchas gracias, Lincoln. A continuación le vamos a dar la palabra a Roger Loyola, del Ministerio del Ambiente. Roger. Ya, ok, gracias. A ver, es un poco complicado para mí el hacer los comentarios, ¿no? Porque cuando comenzó esta iniciativa yo estaba del otro lado, ¿no? Ahora estoy del lado del Ministerio del Ambiente, de un lado mejor creo, pero antes estaba del otro lado, ¿no? Pero bueno, eventualmente sí quisiera hacer algunas reflexiones sobre lo que se ha presentado aquí. Lo primero que tiene que quedar claro es que nosotros consideramos que este tipo de estudios es útil, ¿no? Es útil porque nos ayuda pues a impulsar las políticas que ya tenemos en el Ministerio y en el Gobierno en general, ¿no? O sea, digamos, ahora estaba pensando en este estudio, cómo eventualmente se puede enganchar con la Estrategia Nacional de Cambio Climático, con estos proyectos que estamos implementando, que tienen que ver con la mitigación y la adaptación al cambio climático. Ahora justo estábamos discutiendo cómo va a ser el SNIP relacionado con cambio climático, entonces aquí podríamos tener un elemento que podría ser introducido en el análisis costo-beneficio que hay que presentar para que los proyectos puedan ser aprobados. Entonces, hay algunas razones prácticas que nos llevan a pensar que este tipo de estudios pues son útiles para poder tomar decisiones, ¿no? Y decisiones mucho más informadas de las que hemos venido tomando antes, ¿no? O sea, como bien también se ha mencionado, existen algunos vacíos, existen algunos problemas, pero si uno entiende los problemas y entiende los vacíos, sabe hasta dónde se puede utilizar la información y hasta dónde se pueden utilizar estas investigaciones que se vienen haciendo, ¿no? Hay otras cosas que yo también creo que son importantes, que no tienen que ver necesariamente con el uso, pero como le decía, yo había participado al inicio en este proyecto, y lo primero complicado que uno ve aquí es, tú juntas varias cosas, ¿no? Juntas por un lado economía, juntas por un lado recursos naturales, biología, medicina, los meteorólogos, en fin, o sea, son tantas ciencias, y cómo hacemos para juntar tantas ciencias y tener un resultado único, ¿no? Y la cosa es bien complicada, en una de estas discusiones que hemos tenido, yo cuando todavía estaba viendo lo de la parte económica, le decía, mira, yo quiero que me entregues los resultados año por año, porque yo tengo que hacer mi actualización, y yo necesito todos los datos de año por año. Y el de meteorología me decía, pero no se puede, porque nosotros hacemos los resultados cada 5 años, y no te puedo entregar cada año porque eso no es razonable. Entonces, hemos intentado ver cómo se resolvían esos problemas, ¿no? Entre diferentes enfoques que tienen las ciencias, juntarlas para tener un resultado que pueda ser razonable y que pueda ser útil para todos nosotros. Bueno, eso no solamente con los problemas de tiempo, sino también con los problemas de espacio, ¿no? O sea, las unidades que utilizan diferentes ciencias pues no son las mismas y tenemos que compatibilizarlas de alguna forma, ¿no? Y eso siempre es un reto, y siempre termina siendo una complicación. Algunas cosas que no se dijeron en el estudio, pero que creo que son importantes, es que nos han mostrado cuáles son los impactos económicos del cambio climático, pero no de todo el PBI, pues. O sea, es de una parte del PBI, ¿no? O sea, estamos hablando aproximadamente del 38% de todo el PBI del Perú. O sea, hay una parte que no ha sido analizada, ¿no? Entonces, hay que tomar en consideración eso. Hay que tomar también en consideración que las interacciones que eventualmente se generan tampoco han sido consideradas, ¿no? Es decir, que estamos diciendo de que se ha analizado el sector pesca, pero no la parte industrial. Estamos diciendo que se ha analizado la parte de agricultura, pero no las transformaciones que se llevan a partir de ella. Entonces, hay ahí algunos otros elementos adicionales que eventualmente tendrían después que ser incorporados, ¿no? Para tener una real dimensión de lo que significa el impacto del cambio climático, ¿no? Y lo último que quisiera volver a resaltar, pues, es que para nosotros es importante, ¿no? Porque nos puede ayudar a tomar, como decía, mejores decisiones, ¿no? Para saber cuáles son los caminos que tenemos que enfrentar, cómo hacemos una priorización sobre qué sectores o qué partes de la economía son las que primero tendríamos que atender y cuáles en segundo lugar, ¿no? Entonces, este tipo de estudios nos ayuda pues a tener un espacio de discusión y saber qué cosas podríamos hacer en un futuro próximo. Gracias. Gracias, Roger. Ahora Carlos, Mauricio Pereira, perdón. Muchas gracias. Antes que todo, quiero felicitar el trabajo de los consultores. Realmente es un trabajo
arduo. Si bien en estas pocas láminas uno puede esbozar una parte del trabajo, como se dijo en la presentación, hay 1000 páginas de trabajo escrito. Y también destacar el trabajo de Vladimir como coordinador. Y eso va muy en línea con el tema de la metodología. Principalmente porque es muy complejo calcular los impactos del cambio climático. Existen muchos supuestos metodológicos. Existen supuestos relacionados con el clima, supuestos relacionados con las presiones sobre el medio ambiente y los recursos naturales, y supuestos relacionados con la economía. Y coordinar equipos de personas, coordinar supuestos, coordinar resultados preliminares, es un trabajo bastante arduo. En particular me gustaría destacar de este trabajo el tema de los análisis relacionados con los modelos de clima. En el estudio del Perú se hizo un análisis comparativo de diversos modelos de clima que es de una gran riqueza y que sin lugar a dudas es un gran aporte a los estudios de cambio climático. Por otro lado, también hay supuestos que son generales, supuestos que se ven en todos los estudios de cambio climático, al menos de los que hemos desarrollado entre CEPAL y el BID para América Latina y el Caribe. Y dentro de esos supuestos, en el caso de Perú, se mantiene también la consistencia. Por ejemplo, uno de los puntos, y que fue presentado en la presentación, pero que me gustaría destacar, es que se construyó una senda base, obviamente con muchos supuestos, pero una senda base de crecimiento hacia el año 2100. Esa senda base tiene condiciones meteorológicas, considera condiciones demográficas, considera condiciones físicas y considera también condiciones económicas. Por otro lado, se construyó otra senda base, una senda base climática, una senda base que considera todos los cambios asociados a los gases de efecto invernadero, asociados al cambio climático. Y a través de la diferencia de estas dos sendas bases, se pudieron identificar cuáles son los impactos del cambio climático, los impactos sectoriales. Y en ese punto se destacan cuáles van a ser los sectores más impactados y, por lo tanto, cuáles son los sectores donde habría que analizar y focalizar los mayores esfuerzos para el futuro. En términos de resultados, también me gustaría destacar que los impactos del cambio climático, como se presentó, son negativos y estos impactos se van intensificando en el tiempo. Y estos resultados van en línea con los resultados mostrados también para América Latina de los estudios que hemos desarrollado con el BID, entre BID y CEPAL. Y otro tema que hay que ver con mucho detalle es la agregación de los impactos sectoriales. Esta agregación no siempre es fácil, hay muchos supuestos entre medio, entonces hay que tratarlos con mucho cuidado. Y en este caso, en el caso del estudio de Perú, se hizo un gran esfuerzo por tratarlos con cuidado y da una buena imagen preliminar de cuáles serían los resultados agregados. Por otro lado, también me gustaría destacar la importancia de considerar métricas relacionadas con el análisis de incertidumbre. Como de aquí a 100 años es muy difícil saber exactamente, es imposible saber exactamente lo que va a pasar, es necesario siempre generar intervalos de confianza. Y la gran cantidad de escenarios climáticos que se incluyeron acá van a permitir de cierta forma generar esos escenarios de confianza. Por otro lado, algunos comentarios de mejora para estudios futuros me gustaría dar. Como por ejemplo, destacar que Perú presenta una gran heterogeneidad. No todas las regiones se van a ver igualmente afectadas por el cambio climático, y eso es un hecho. Y por lo tanto, podrían existir migraciones de origen climático y también generarse impactos sociales. Entonces, todos estos podrías deben considerarse y deben analizarse en futuros estudios. También la ciencia del cambio climático está en constante desarrollo, está en constante movimiento, en constante dinámica. Entonces, por eso también habría que considerar para estudios futuros modelos que son del tipo integradores, que permitan incluir incertidumbres,
que permitan incluir posibles cambios en las frecuencias e intensidades de los eventos extremos. También es importante señalar que en este estudio no se han considerado los efectos indirectos de retroalimentación principalmente, tal como decía Roger. Implicaciones económicas tampoco de las medidas de adaptación y tampoco los impactos sociales. Por lo tanto, el impacto del cambio climático puede ser mucho más de lo que a priori se está considerando. Y eso también es un trabajo para considerar a futuro. Y para cerrar, los resultados de este estudio permiten identificar cuáles son los sectores económicos que podrían verse más afectados. Y eso permite profundizar, focalizar las políticas de adaptación y de mitigación. En resumen, podríamos considerar que este estudio y los documentos sectoriales, es importante destacar que hay muchos documentos sectoriales que apoyan el informe final que será presentado más en algún momento y que son de una riqueza individual importantísima. Tanto esos documentos sectoriales como el documento de síntesis van a ser un muy importante insumo que debe considerarse en la elaboración de políticas estratégicas, principalmente estratégicas porque estamos hablando aquí de proyecciones a largo plazo. Y estas políticas estratégicas deben estar enfocadas en crear condiciones de desarrollo más resilientes hacia el cambio climático. Y también estos estudios permiten generar conciencia de la importancia de las sendas de producción y consumo más sostenibles que deben ser más inclusivas también. Muchas gracias. Gracias, Mauricio. Ahora le toca el micro a Carlos Ludeña de CEPAL. Y BIT, ¿no? BIT. Sí. Bueno, muchas gracias. En nombre de la División de Cambio Climático y Sostenibilidad del Banco Interamericano de Desarrollo, nuevamente felicidades al equipo, al consorcio, por este fantástico trabajo. Para los que no saben, esto básicamente lleva cerca de 2 años in the making, ¿no? Entonces, ha sido un proceso largo y que creo que justamente se muestran los frutos de eso, ¿no? Yo quería dividir mis comentarios un poco de la parte técnica, de justamente qué es lo que uno se puede llevar ahora, qué es la utilidad de lo que nos deja este estudio y cuáles son justamente lo que podemos hacer hacia adelante, ¿no? Que se puede, información que se puede complementar, que se puede ir haciendo a futuro dentro de Perú en temas de investigación y como parte de lo que sería el trabajo de gobierno, del uso de esta información para el establecimiento de políticas públicas. Y por otro lado, justamente esa aplicación del uso de la información para la toma de decisiones. Como mencionaban ya varios colegas, justamente el estudio es solamente una parte del PIB de Perú, ¿no? Entonces, por ejemplo, si es que tomamos en cuenta agricultura, solo estamos hablando de 37% del PIB agrícola, enfocándonos en 7 cultivos. ¿Qué nos deja el estudio? O sea, hay varias cosas a resaltar de esta parte, pero pensando hacia el futuro, ¿cómo podríamos usar mejor la información? Por ejemplo, se podría incluir mapas de riesgo climático, mapas de uso de suelo, mapas de altitud de suelo, que se pueden ir combinando con la información climática que se ha generado ahora. Por ejemplo, se podría generar mapas de riesgos para entender, por ejemplo, cuáles serían las potenciales áreas de nuevos cultivos, a dónde irían migrando ciertos otros cultivos. Por ejemplo, en otros países se observa que la línea de cultivo de café se está elevando, por ejemplo, en países de Centroamérica. Eso es algo que se podría justamente producir en base a esto. Otra parte también es un poco entender las fases fenológicas de producción de los cultivos, justamente para entender el cambio en estaciones. Otra cosa que, por ejemplo, se podría ir incluyendo a futuro es la incidencia de enfermedades en agricultura y ganadería, por ejemplo. Vimos el tema de salud, de incidencia de enfermedades por parte de los seres humanos, malaria, dengue.
eso se podría también hacer del mismo punto de vista para los cultivos y para el sector ganadero. Por otro lado, también en el tema de hidroenergía, se utilizaron lo que es las 16 centrales que representan actualmente 85% de la capacidad hidroeléctrica. Pensando hacia el futuro, por ejemplo, de la información climática que se tiene, considerar cuando se estén diseñando o planificando nuevas centrales hidroeléctricas, por ejemplo, considerar este tipo de información a futuro en cuanto a localización o incluso establecimiento de posibles medidas de adaptación, por ejemplo, represas que conserven agua, que justamente para épocas secas. Eso, justamente esa es parte de esa información que podemos ir generando para incluir ya eso dentro de la planificación del Estado, ¿no? Por otro lado, también me parece importante en coordinación con lo que es el Plan Nacional de Adaptación, de Mitigación y Adaptación, considerar, por ejemplo, análisis costo-beneficio de esas medidas de adaptación, por ejemplo. Entonces, ¿qué sería importante? No solo para ir pensando de lo que se derive de este estudio, qué medidas de adaptación pueden reducir esos impactos negativos de cambio climático, sino también justamente hacer un análisis de costo-beneficio que nos permita ver una priorización de esas medidas de adaptación a nivel de gobierno. Por último, y tal vez quería resaltar las palabras de Sam, lo que él mencionaba justamente el estudio Stern, qué es lo que implicó para el gobierno del Reino Unido. Eso dio justamente una base legal, una base científica, que sirvió al Reino Unido justamente para establecer diferentes políticas y que creo que estamos, bueno, Perú ha ido avanzando justamente en eso y este estudio justamente puede aportar a ese desarrollo de la política pública, especialmente ahora que viene la COP el próximo año. Entonces, y por último, justamente en base a eso, lo que es un poco la planificación en inversión pública, ¿no? La inclusión de cambio climático en lo que es consideraciones, por ejemplo, diseño de carreteras, diseño de puentes, ese tipo de cosas que puede hacer uso de esa información científica para la planificación, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. A continuación lo voy a pedir a Vladimir, que estaba ahí ordenando las preguntas y juntándolas, y si puede dar lectura a alguna de ellas y plantearlas. Yo le voy a hacer una así que de repente está ahí contenida, que lo han mencionado algunos, sobre los impactos positivos, ¿no? ¿Por qué no han incorporado, han visto, o es demasiado molestoso, complicado, complejo pensar en los impactos positivos? Okay. Bueno, gracias a todo el panel, en general también gracias por las preguntas y comentarios. Hay muchos comentarios acá que he estado viendo rápidamente. Yo creo que hemos logrado el propósito nuestro de empezar este diálogo, continuarlo dentro de este espíritu de Interclimas, que yo felicito al gobierno, digamos, como iniciativa de tener una visibilidad como estas temáticas que nos preocupan y que también pueden ser oportunidades. Y ahí empiezo respondiéndote, Carlos, en términos de, como yo lo veo, sí, hay que, como yo decía en mi presentación, no me gusta sonar, digamos, en términos de investigación como los agoreros de las tragedias, ¿no? También hay que explorar, digamos, más justamente las oportunidades, pero justamente en la medida que podamos proyectar hacia el futuro estas fotos borrosas, podemos entonces justamente descubrir de alguna forma. Sí, mencioné justamente el trabajo del profesor de la Universidad de Texas, si no me equivoco, Ken Jeong, que uno de sus trabajos está publicado justamente en la zona de Huaraz. Termina concluyendo justamente oportunidades para exportación de flores, ¿no? Cuando la frontera agrícola, digamos, se va calentando, se van abriendo estas tierras, ¿no? Otra cosa que se podría explorar también, y algo que lo conversábamos como parte de este estudio, pero no directamente, era por ejemplo la zona de Puno,
que es, yo le digo, la anti-África, ¿no? O sea, si todos venimos de África, digamos, en términos evolutivos, Puno es el anti-África en términos de los suelos menos usados, ¿no? Y todos sabemos que no se pueden usar tanto justamente por la variabilidad climática que se experimenta, pero en términos de un gran cambio de temperatura en pocas horas y que hace que las plantas se partan, se quiebren. Cuando yo viví en Puno para hacer mi tesis de licenciatura hace unos años, en una zona ganadera de Alto Andina, y me acuerdo que la puerta de donde yo dormía sonaba todas las noches porque se iba el estrés que tenía la pobre madera, digamos, por las noches, era ¿no? Era un concierto, digamos, se sentía muy vivo la cosa. Entonces, hay oportunidades que creo que, pero como yo lo veo, es que hay que justamente, estos estudios ayudan a eso también, a ir descubriendo dónde se puede hacer, y lo digo también para pesca, que el conocimiento todavía tiene mucho por darnos. Podría ser yo creo que nos tocaría investigar más porque pueden haber oportunidades, digamos, en términos de estos cambios que pueden haber, y eso para todos los sectores productivos, digamos, ¿no? Y en ese caso yo puedo decir que una política pública informada, digamos, en una secuencia de información también puede despertar, digamos, a inquietudes de los sector privado, decir, bueno, esto puede ser una ventana de inversión, digamos, ¿no? Y en términos de los comentarios que han hecho, yo los agradezco muchísimo. Yo, de vuelta, varios de los que están sentados acá nos ayudan, nos han ayudado, digamos, en los borradores finales que estamos revisando, a la rigurosidad, a la consecuencia, al detalle, aportando muchísimo, ¿no? Y destaco justamente a quienes están sentados acá, a Carlos de Miel, que están muy activos, muy valiosísimos comentarios, ¿no? Y Lincoln también. Y quiero destacar también a Roger, que como bien dijo, estuvo del otro lado, él se refería al otro lado porque él era parte del estudio nuestro, o sea, y justamente después tuvo que salir porque parte de las reglas era que no podía haber nadie del Estado, digamos, en nuestro equipo científico. Y ahora, felizmente lo vemos en el Estado, digamos, ¿no? Entonces, y también quiero mencionar rápidamente, justamente no quería olvidarme de alguna gente, Carlos Alberto Arnillas, un gran ecólogo, biólogo y amigo, que ahora justamente está en la Universidad de Toronto, y que justamente él es el corazón de la parte de análisis de recursos naturales y estos mapas, y ahí pasa un poco a responder. Hay bastante inquietud con estos mapas de cambio de biomas, piensen en ecosistemas de nuevo, y de cambios de proyecciones de modelamientos en cambio de uso de suelo, ¿no? Que proyectan este avance agrícola, ¿no? La puna, digamos, el bioma de puna perdiendo, digamos, calentándose, y en términos del avance agrícola hacia la Amazonía, que es un patrón que ya se viene dando, pero con el cambio climático se exacerbaría. Entonces, valiosísimo aporte que yo lo junto ahí justamente con una de las preguntas, inquietudes, o varias en realidad, que hablan de estos mapas, y yo creo que va a ser una herramienta, esperamos que sea una herramienta modestamente muy útil para conocimiento y para, en fin, planificación en general de estos mapas prospectivos siempre, ¿no? Los modelos proyectan, no predicen, pero ayudan a esta discusión, digamos, al aterrizar estas preguntas en modelos conceptuales y después en modelos matemáticos que terminan dando en este caso mapas, ¿no? En nuestro país tan complejo, algo que nos ayuda, digamos, a conversar mejor es justamente estos mapas, como decía Carlos Ludeña, mapas de riesgo, mapas de vulnerabilidad, para entender un poco las prioridades que pueden haber en poblaciones que ya de por sí son vulnerables, ¿no? Venimos, en fin, los que conocemos este país es muy rico en muchas cosas, pero también muy pobre y con muchas desigualdades y problemas, en fin, que ponen a gente que tiene a los recursos naturales como su principal modo de vida, ¿no? Estamos hablando de los agricultores, de los campesinos altoandinos, en las zonas ganaderas, están viviendo en zonas, viven una vida bastante riesgosa, ¿no? De por sí. Entonces, si le adicionamos unos márgenes de cambio, pueden generar problemas serios para estas poblaciones, ¿no? Para estos, en fin, ciudadanos, paisanos nuestros, ¿no? Hablando como peruano. Y quería destacar también nombres que no quiero olvidar mencionar ahora: Jaime Mendo en la parte de pesca, William Cheung, que es de la Universidad de British Columbia, que trabaja como es alumno de Daniel Pauly, que es, como quien dice, el papa digamos, del análisis de pesquería mundial, y que tuvimos una gran suerte de poderlos convocar para que nos ayuden a estos modelamientos de vuelta que se hacen por primera vez en el Perú, sobre todo para el lado de pesca. Wouter Bouchard, que es de la Universidad Imperial College Londres, que ayudó al análisis de estos modelos hidrológicos, un gran investigador que ha trabajado justamente en la parte climatológica, apoyando conjuntamente con CENAMI para estos modelamientos.
Carlos Orihuela en minería, Enrique Flores en ganadería, Javier Ñaupari también en ganadería, ambos del laboratorio de pastizales, ambos profesores de la Universidad Agraria, el profesor César Cárcamo, que lo mencioné anteriormente, y Homero Miranda de hidroenergía, Waldemar Mercado, profesor en turismo, encargado de la parte de turismo, profesor de economía de la agraria, Julio Curoigua, ¿no? Hijo del famoso desastrólogo, podemos decir, de los sismos, ¿no? Que son nuestra naturaleza andina, ¿no? Nacemos de un gran sismo que son estas placas que se juntan, ¿no? Y bueno, él es el hijo de él que trabaja en la parte de infraestructura, ¿no? Es además director del laboratorio de hidrología de la Universidad Nacional de Ingeniería y profesor también, y tiene una empresa. Entonces él ha ayudado mucho con eso, ¿no? Y la profesora Laura Alvarado, que cuando Roger pasó a mejor vida, lo reemplazó, digamos, en la parte de agrícola y la parte de valoración económica junta, y que también se ha trabajado con el profesor Francisco Galarza, que es de la Universidad del Pacífico. Ok, y con eso solamente quería destacar comentarios que se han reiterado y como mensajes, creo que para llevar, ya cerrando un poco, en términos de efectos indirectos, ¿no? De interacciones que no se han considerado y que es un mensaje, digamos, para estudios futuros. Y que, como bien decía Roger, no es todo el PBI, es una parte, se ha seleccionado, pero al final es una parte. Entonces, como decía Mauricio, se puede esperar que al final, con todos los cálculos, la cosa pueda ser mayor, ¿no? Eso tenerlo muy presente, ¿no? Y finalmente, en muchos comentarios, sugerencias, preguntas que vamos a guardarlos y de vuelta socializarlos con el equipo, porque esto es un trabajo en equipo. Yo solamente soy ahorita el que tiene el micrófono en la mano, pero la idea es justamente en este cierre final hacer ese último ajuste con todo el equipo, ¿no? Entonces, solamente una muestra he ido agrupando que creo que representan las inquietudes, digamos, del público, y agradezco de vuelta la paciencia a todos por estar acá. Ahí voy a leer. Resultados y conclusiones del estudio aportan antecedentes que evidencien avanzar hacia procesos nacionales participativos y vinculantes de ordenamiento territorial. Bueno, yo contesto más por el lado, en términos de ordenamiento territorial, no sé qué, vinculante creo que es una cosa más legal, ¿no? Que ahí no voy a entrar, pero en términos de, yo creo que justamente lo que mencionaba, este trabajo del Centro de Datos para la Conservación de la Universidad Nacional Agraria, liderado por Carlos Alberto Amillas, de este mapa de cambio de biomas y el otro mapa de cambio de uso de suelo, yo creo que debe ser aprovechado como una herramienta interesante para combinarla, ¿no? Con nosotros, en fin, como investigadores y como peruanos, nuestra modesta esperanza es que, digamos, esto sea pues un aporte más que se combine con otros aportes que también sabemos que están trabajándose, ¿no? El plan CC, en fin, hay otra, creo que es una buena noticia para el país, ¿no? Nosotros modestamente ponemos esto en la mesa, digamos, para que siga, digamos, y se combine con otras cosas. Hay otra pregunta que dice, que habla un poco más de estos eventos extremos. Mencioné, en términos de sequías, heladas, inundaciones. Nosotros, básicamente, digamos, para los sectores de infraestructura y luego de infraestructura turismo, se ha visto la cuestión de inundaciones, ¿no? Como eventos extremos, primero como bloqueos de carreteras más importantes y después eso se extrapoló. Y en términos de turismo, se vio el acceso el bloqueo de acceso a Machu Picchu, que es lo que cubre más del 50%, digamos, del PBI del turismo, ¿no? Y ese trabajo fue liderado sobre todo por Wouter Buiter del Imperial College, pero sí muy focalizado. Yo creo que un mensaje sería tratar de trabajar más esos eventos extremos a nivel nacional. Y termino con una pregunta y una oferta de colaboración del Colegio Médico del Perú, ya que estamos acá. Así que, bueno, uno menciona en términos de ciudades y la pregunta es hasta dónde se ha ido ahí. Y bueno, sí, yo creo que es un mensaje también para un reto para el futuro, de estudiar más
impacto directamente si lo puedes enfocar desde ciudades. Esto ha sido enfocado más de sectores productivos a nivel nacional, ¿no? En un momento dado pensábamos de repente hacer una especie de mini tour para presentar esto y decíamos, bueno, sí, pero si vamos a Piura va a ser un poco interesante cuando nos pregunten qué pasa acá, porque no hay mensajes, digamos, locales, bueno, más allá en términos de, sobre todo de turismo, ¿no? Que podría ser para este caso, pero son mensajes más bien agregados, nacionales, incluso a nivel nacional, como bien decían acá, son de una parte del PBI, ¿no? Así que termino con esta y agradezco con este pedido, de colaboración del Colegio Médico de Juan Ariel, que da bastantes detalles sobre cómo podría, en fin, tomarse alguna información adicional en términos de enfermedades. Gracias. Muchas gracias, Vladimir. Con esto vamos por cumplir este segmento. Pido una ronda de aplausos para los panelistas y para nuestro presentador, Vladimir. Muchísimas gracias. Bueno, querida audiencia, con esto hemos llegado al final de nuestra tercera jornada y vamos a invitar al viceministro Gabriel Quijandría para la clausura de los eventos múltiples que hemos tenido durante estos 3 días en diferentes partes de este magnífico local que sirve para varios usos. Bueno, buenas tardes nuevamente. Cuando estuve sentado ahí hace un rato dije que era la última vez que iba a hablar, pero cuando uno está en estos cargos uno dispone su agenda y después resulta que otros deciden y se la cambian. El ministro, a quien represento en este momento, me manda a pedirle sus disculpas. Está en el tercer Consejo de Ministros seguido que ha habido esta semana y no va a poder estar con nosotros el día de hoy para cerrar este evento. Quiero en primer lugar empezar a la inversa de cómo se hacen los discursos de clausura, que es dejando al final los agradecimientos. Quiero empezar por los agradecimientos porque creo que este es un trabajo que es el resultado del compromiso de mucha gente, de muchas instituciones que han visto en Interclima, que han visto además en esta nueva alianza de trabajo de Interclima con la plataforma Let's LAC, algo valioso. Y la presencia de todos ustedes aquí y el trabajo que hemos tenido durante los 3 días lo representa de manera clara. Quiero agradecer en primer lugar a todos ustedes por su participación, por su permanencia, por su aporte en las discusiones, por su aporte en los intercambios que hemos tenido. A las instituciones que han permitido que esto ocurra, los auspiciadores que están puestos aquí, no los voy a nombrar a cada uno de ellos. Varias de esas instituciones han sido mis ex empleadores además, con lo cual agradezco también especialmente que me sigan apoyando ahora que estoy del otro lado y desde el gobierno. En particular al comité directivo de Interclima que cargó con este encargo grande, además en una coyuntura compleja este año, en la cual decidimos pues dar un salto hacia adelante, no voy a decir al vacío, pero en junio de este año dijimos, bueno, nos vamos a poner los pantalones largos y vamos a tomar una responsabilidad que como país creemos que nos merecemos enfrentar y que es organizar o asumir la responsabilidad de convertirnos en el árbitro de esta gran contienda global que existe respecto al tema de resolver o intentar resolver el problema del cambio climático. Vamos a ver cómo nos va. Creo que es un ensayo a una escala muy pequeña, todavía no sé qué fracción, pero creo que es un ensayo de lo que viene,
de todo el proceso que vamos a tener como país durante este año, y nos muestra que por lo menos en lo que tiene que ver con la naturaleza de los diálogos y la naturaleza de las interacciones que tienen que ocurrir o que van a tener que ocurrir, estamos en la línea correcta. Estamos en la línea correcta en la capacidad de convocar diferentes actores, diferentes estamentos. Hemos tenido presencia de todas las regiones del país, representantes de todas las regiones que tenemos. Hemos tenido representantes de varios ministerios y de diferentes niveles de representación del sector público. Hemos tenido representación de la cooperación internacional, alguna representación, esperemos que en próximas oportunidades, mayor del sector privado. Hemos tenido representación de organizaciones de sociedad civil. Creo que estamos caminando en la dirección correcta. Tenemos que llegar poder ir caminando en una ruta de escalamiento de esta capacidad de generar estos diálogos, de generar estos espacios de discusión, de crecimiento, de intercambio. Les cuento algunos datos de lo que ha ocurrido en este evento. Hemos tenido en promedio 500 participantes durante los 3 días. Tal vez no se han visto reflejados o no se han visto físicamente porque están distribuidos en 5 pisos. Que son los que tenemos ocupados en este momento aquí en el Colegio Médico, pero eso es una señal grande de que hay masa crítica, de que hay interés. Hemos tenido 12 países de la región latinoamericana representados en estos 500 participantes, lo cual hace que ya el interclima haya dado su paso de internacionalización o de regionalización y pueda convertirse en una especie de referente que esperemos inspire espacios de la misma naturaleza en otros países, espacios de discusión y de intercambio que permitan ir construyendo agenda en otros países. Esta es la segunda edición de este evento, un evento que nació con una idea de generar un espacio para juntarnos, para mirarnos las caras, para vernos, para ver qué cosas hemos avanzado, para ver qué es lo que falta, para compartir conocimientos, para disentir, para discutir entre nosotros y llegar a acuerdos o no hacerlo, dejar claro dónde están las diferencias y dónde están las posibilidades de mejorar el diálogo. Eso lo estamos, creo, empezando a inocular o empezando a alcanzar y a escalarlo a través de la alianza con la plataforma Let's Slack, y esperamos que eso empiece a ocurrir. Si es que no ha ocurrido ya, seguramente sí, empiece a escalar también en los países que están representados en la alianza. Quiero básicamente destacar, regresando un poco al decálogo del interclima que el ministro mencionó en su discurso principal el primer día. Creo que Interclima en sus 2 ediciones ha estado en la lógica de avanzar en un proceso de construcción de una agenda nacional, ahora de una agenda nacional alimentada además por la experiencia internacional y que alimenta o puede alimentar las agendas de otros países. Un espacio donde el diálogo además es el componente dominante, donde hay trabajo en equipo durante el interclima, pero mucho más trabajo en equipo en el proceso de preparación de una cosa como esta, que es en realidad un esfuerzo enorme, del cual pues finalmente quienes venimos acá a dar la cara nos beneficiamos, pero no la sudamos, para ser sinceros. La lógica presente en todos, creo yo, y ese es el impulso principal del convencimiento de estar frente a la necesidad de hacer un cambio de paradigma. Ya es algo que señalaba Carlos de Miguel también en su participación, ¿no? O sea, la idea de que estamos frente a un momento de necesidad de cambio, a un momento de repensar las cosas, de repensar la forma en que nos acercamos a la realidad, nos acercamos a la toma de decisiones, y creo que ese es el espíritu que todos los que participan en este espacio compartimos, ¿no? O sea, que la necesidad de hacer las cosas de mejor manera, de hacer las cosas de una forma distinta, dando respuesta a un reto inmenso como es el reto del cambio climático.
el tema, bueno, siempre presente y que bueno, lo acabo de mencionar hace un rato, que es esa gran cosa que viene hacia fines del próximo año, ¿no? O sea, el tema de la organización de la COP y todo lo que implica para un país como el Perú en términos de esfuerzo logístico, de esfuerzo organizativo, de esfuerzo presupuestal, de esfuerzo diplomático, de esfuerzo técnico, de estar a la altura de una expectativa inmensa, de una expectativa dispersa además entre los intereses de 195 países representados en la convención, que cada uno tiene detrás su economía política, sus temas, sus intereses, sus problemas, sus expectativas además respecto de cómo se gana alguito, como decimos aquí, en el acuerdo, o cómo hace para evitar perder todo el juego, o como señalaba Fernando Tudela, hay que ahora temprano en la mañana hay que evitar, si algunos pierden, hay que evitar que pierdan por goleada, o sea, que sea 2-1, que sea 3-2, pero que no sea por goleada, o sea, que haya la sensación de que por lo menos pues algo gané de este proceso. Creo que como país damos el mensaje de nuestro compromiso con estas dos grandes líneas de trabajo. Creo que han estado claras, ¿no? durante el evento, estos dos grandes lineamientos estratégicos que expuse yo en la larga exposición que hice el primer día, y que tienen que ver con cómo hacemos para desarrollar una economía, una sociedad resiliente a los retos, o resiliente a los efectos del cambio climático, y al mismo tiempo cómo hacemos para hacerlo en un esquema o con una estrategia baja en carbono. Creo que esos son los dos grandes pilares de esta discusión, y ha sido bueno que arranquemos con una discusión orientada, como ha estado este año, hacia el tema de las oportunidades. O sea, la mitigación es una fuente de oportunidades para hacer la transformación productiva, para hacer los cambios en la parte de eficiencia energética, en la parte de productividad que requerimos para desarrollarnos, y que cerremos el evento con la presentación de un estudio que nos presenta la otra cara de la moneda y dice, bueno, también hay un tema de mayor responsabilidad, hay un tema de riesgos asociados a no tener una estrategia ambiciosa como país, una estrategia ambiciosa en términos de cubrir esos riesgos, pero también una estrategia ambiciosa en términos de aprovechar las oportunidades, y que básicamente son las dos caras de la misma moneda y que son indivisibles entre sí. O sea, que tenemos que poder entender como parte de un mismo problema. Nuevamente quiero agradecer a todos los que han estado involucrados en la organización de este excelente evento, su enorme trabajo, su enorme paciencia además para entender la falta de tiempo, la falta de concentración y a veces la poca dedicación o el poco espacio en las neuronas de quienes hemos estado finalmente trancando algunas de las decisiones o tomando las decisiones a último minuto y diciendo ya, que vaya así, que vaya así, háganlo de esta forma. O sea, es lo habitual, pero mil gracias por el entendimiento, mil gracias por la paciencia, y finalmente, nuevamente a todos ustedes por su enorme participación. Gracias. Entiendo que ahora van a pasar un video con algunas imágenes de lo que ha sido Interclima, una especie de resumen.
Muchas gracias. Gracias a todos nuevamente. Tenemos un brindis que ofrecido por el consorcio a cargo de la realización del estudio que acabamos de presentar de impactos económicos, que coincide con la clausura del evento, así que los esperamos en el segundo piso. Gracias. Every time I think of you, I get a shot right through into a boat of blue. It's the problem of mine, but it's a problem I find, living the life that I can't leave behind. There's no sense in telling me the wisdom of a fool won't set you free, but that's the way that it goes, and it's what nobody knows. And every day my confusion grows. Every time I see you falling, I get down on my knees and pray. I'm waiting for the